Día 14. El homenaje de los paganos. Mateo nos cuenta la visita de los magos al niño. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Estos sabios, llegados de Oriente, con mucha probabilidad de Arabia, eran expertos en astronomía, ciencia muy estudiada desde tiempos antiguos. Dios se adapta a las diversas costumbres y mentalidades para anunciar a los pastores que ha nacido Jesús, tratándose de hebreos que conocen perfectamente por la Biblia la existencia de los ángeles. Se sirve de esos mensajeros celestiales. En cambio, para advertir a estos sabios paganos, se sirve de un signo conforme a sus conocimientos, una estrella extraordinaria, seguramente milagrosa, hasta el punto de indicar un evento portentoso y que los condujera a la casa de la Sagrada Familia. Por consiguiente, no se le puede identificar con un cometa o con los astros celestes que nosotros conocemos. Podemos situar este episodio aproximadamente un año antes del nacimiento de Jesús. Lo deducimos de los hechos de que Herodes, calculando el tiempo de la aparición de la estrella, hace matar a los niños de 2 años para abajo con un cierto margen de seguridad. Nosotros estamos acostumbrados al colocar las figuras de los magos en los belenes o nacimientos, porque la Epifanía cae cerca de Navidad y nos resulta cómodo utilizar el nacimiento preparado anteriormente. Pero el Evangelio dice que los magos encontraron al niño y a su madre en su casa. Es muy probable que el alojamiento provisional en la gruta durará poco, tal vez solo los 40 días en los que una madre no podía salir de casa después del parto. Mientras tanto, José habría buscado un albergue adecuado, retomando su trabajo. Así le ahorraría al recién nacido las molestias del viaje de vuelta a Nazaret. Es de suponer que se cobijará de un modo satisfactorio, tanto por lo que le respecta a la casa como al trabajo, ya que de vuelta de Egipto su primera intención será regresar a Belén. En este hecho se ha reconocido desde siempre la importancia salvífica de esta visita. Cómo Jesús se había revelado a los hebreos en la persona de los pastores, ahora se revela a los paganos en la persona de los magos. Los dones tienen un valor simbólico que la tradición ha explicado así. Con el oro se reconoce la realeza de Cristo. Con el incienso se rinde homenaje a su divinidad. La mirra preanuncia su sepultura. Merced a los 3 dones, se ha llegado a la conclusión de que los magos fueron 3, aunque la antigüedad nos transmita números dispares. También este homenaje de los paganos fue ciertamente gozoso, una alegre sorpresa para la familia, que interrumpe por un día su escondimiento habitual, pero también en esta ocasión a la alegría por el reconocimiento tributado al niño, por los dones y por la festiva acogida. No tarda en asociarse el dolor. El final es decididamente trágico. Los magos son advertidos en sueños de que no vuelvan a Herodes, y a José le comunican también en sueños que huya enseguida a Egipto, es decir, al extranjero, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo capítulo 2, versículo 13. La historia nos habla de Herodes el Grande como un genial constructor de edificios grandiosos, además de reconstructor del templo de Jerusalén, pero nos informa asimismo de su excepcional crueldad, especialmente contra los rivales políticos o los que presumen como tales.
entre sus muchas masacres, recordamos que mandó a matar a 3 de sus hijos y 2 mujeres. Celosísimo del poder, había logrado que los romanos le dieran el título de rey, y no le pasaba ni por el pensamiento la existencia de posibles rivales. Por eso se turbaba ante la pregunta de los magos: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Para un soberano tan cruel, era algo muy sencillo matar a los niños del poblado de Belén, de 2 años para abajo. Mateo capítulo 2, versículo del 16 al 18. Se calcula que su número oscila entre 20 y 30. No dudó en cometer este horrible crimen. Apenas se percató de haber sido burlado por los magos, que habían vuelto a sus países sin pasar por donde él, y comunicarle dónde estaba el niño, futuro rey. Fue un infanticidio atroz, como la supresión de cualquier vida humana. Pero esto no evita el horror por el horrible asesinato de seres inocentes que con la aprobación de leyes aberrantes son eliminados en nuestros países considerados civilizados. La profecía de Simeón empezó pronto, demasiado pronto, a verificarse. Jesús será signo de contradicción y a María la traspasará una espada. Los pastores y los magos fueron en busca de un niño para adorarlo. Herodes lo busca para matarlo. La presencia de Jesús, aunque ha venido por nuestra salvación, a algunos les resulta incómoda. Podemos imaginar que el anuncio hecho por el ángel del peligro inminente que amenazaba al niño pusiera alas en los pies de los miembros de la Sagrada Familia. Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 15. Huyen inmediatamente, compartiendo de este modo la suerte de los prófugos, de los perseguidos políticos, de aquellos que se ven obligados por la perfidia humana a dejar todo y a todos para afrontar lo desconocido en tierra extranjera. Sabemos que el evangelista Mateo escribió su relato teniendo presente sobre todo la exigencia de los judeocristianos, por lo que procura subrayar la realización de las profecías. Al referirnos a la presencia de Jesús en Belén, recuerda 3 profecías. La primera es precisamente que el Mesías naciera en Belén, conforme a la indicación preanunciada por Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Después, como comentario de la matanza de los inocentes, se remite a lo que escribe Jeremías sobre el llanto de Raquel. Capítulo 31, versículo 15. Rememora así el llanto de las madres a quienes les matan el hijo. Por fin cita la profecía de Oseas, capítulo 11, versículo 1. A mi hijo de Egipto había llamado, para decirnos que también habían sido profetizados el exilio de Jesús y su posterior regreso. Especialmente en los 2 últimos casos, notamos una cierta libertad de interpretación y adaptación. Es muy significativa para hacernos comprender que la Sagrada Escritura abunda en significados. Con frecuencia nos presenta figuras o episodios que se presentan a múltiples interpretaciones. A veces, ciertas referencias que a nosotros se nos pasaría por alto son iluminadas por el Espíritu Santo, que es el autor principal de la Biblia. En el episodio que acabamos de considerar de la piadosa visita de los magos a la cruel matanza de Herodes, hay una sucesión de hechos, comportamientos y estados de ánimo que merecen la máxima atención. El cetro de todo es la persona de Jesús, y es Él quien suscita reacciones tan diversas, según acojamos
o rechazamos su presencia. Reflexiones sobre María. Vemos en ella una rápida alternancia de alegrías y dolores. Alegrías cuando el Hijo es reconocido, amado, adorado, y dolor cuando no le comprenden o lo persiguen. Es justo pensar que también en la pena que sentiría por la matanza de los inocentes. ¿Qué culpa habían tenido? Es posible que precisamente su Hijo, el Hijo de Dios, fuera ocasión para que se desencadenase tanta perfidia. Tal vez también en esta ocasión la fe de María se viera sometida a una dura prueba. El Hijo de Dios se veía obligado a huir por causa de un pérfido y mísero hombre. Reflexiones sobre nosotros. También este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestras posiciones con los magos o con Herodes. Ser cristianos y vivir como cristianos puede resultar a veces muy incómodo y suscitar la iniquidad de los demás. ¿Cuántas persecuciones se han sufrido a lo largo de la historia pasada y contemporánea? Por nuestra parte, cabe la tentación de unirnos al más fuerte o a la moda, o bien secundar las pasiones a los propios intereses. Incluso nuestra misma fe puede entrar en crisis por el comportamiento de Dios, que no interviene según nuestros modos de ver.